del numerador a la parte de arriba. En definitiva, después lo que me da esta ecuación es que la impedancia expresada en PU en triángulo es lo mismo que la impedancia en estrella expresada en PU. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hicieron ejercicios con PU? Ingeniero, ¿Sí? a mí me quedó una duda de lo que había explicado anterior, que dijo que la tensión de línea era igual a la tensión de fase, ¿puede ser? Cuando la expresás en PU. Ah, cuando la expreso en PU. Perfecto. Exacto. ¿Sí? No es Ok. así cuando hablas de valores reales. Ah, Voy a volver atrás. Me imagino que te referís a esta ecuación que tengo acá. sí, 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 la había. Bueno, fíjate que yo partí del análisis diciendo lo que todos sabemos, digamos, de que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. ¿Sí? Eso estamos de acuerdo, digamos, pues eso sale de técnica, digamos. Pero eso cuando hablo de valores reales, cuando estoy hablando de volt, no sé, ¿sí? Estoy hablando de... Pero cuando yo llevo eso al campo del análisis por unidad, demuestro a través de la aplicación de esta fórmula, la tensión de línea dividido tensión de línea base en la aplicación de la fórmula de normalización que tengo acá, digamos, esta. ¿Sí? Aplicando esta fórmula, entonces, a este análisis de tensiones, me doy cuenta de que en definitiva se elimina el factor raíz de 3 y lo que me queda es que la tensión de línea en PU va a ser igual a la tensión de fase en PU. ¿Sí? Sí, sí, No sé sí, si quedó claro. la consulta. Sí, sí, gracias. Por ahí no confundan de que, no confundan con lo mismo esto. ¿Sí? Esto, potencia trifásica es igual a 3 veces potencia monofásica cuando hablo de valores reales. ¿Sí? Y cuando hablo de valores porcentuales o en PU, potencia trifásica es igual a la potencia monofásica. Bien, cambio de base. Yo decía que generalmente en las máquinas eléctricas los fabricantes le dan los valores porcentuales, fíjense, impedancia resistiva porcentual, impedancia reactiva porcentual, tensión de cortocircuito porcentual, son todos valores porcentuales que el fabricante le da en función de la potencia de la máquina, ¿sí? Máquina eléctrica. Si yo tengo una potencia, una máquina diferente, bueno, esos valores diferentes, ¿cierto? Y si en este caso, por ejemplo, que yo le mostré del ejemplo del libro, en este caso, donde yo tengo esta máquina eléctrica, que es un transformador, y esta otra máquina eléctrica, evidentemente tienen una potencia diferente, porque una tiene 4.000 volamperes y otra tiene 8.000 volamperes, tienen relaciones de transformación diferentes. Esas características físicas, por así decirlo, de la máquina, del circuito equivalente de esta máquina y esta máquina, también son diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es referenciar todos a una misma base. Lo que antes en álgebra veíamos como cambio de base, bueno, eso es lo que se aplicaría acá. Que sería algo así como decir, bueno, yo tengo que tomar una de las dos máquinas y usarla como referencia, usarla como base, base. O expreso los valores de impedancia y reactancia de esta máquina en función de esta, o de esta en función de esta, eso lo decide el que va a hacer los cálculos, digamos, o bien expreso ambas máquinas en un valor de base de todo mi sistema, que también lo puedo hacer. O sea, yo no necesariamente tengo que tomar un valor de base puedo tomar un valor de base, no sé, 1000, 2000 del generador, por ejemplo. ¿Ah? Y ahí expresar todos los otros parámetros, no solo las máquinas,
todos los otros parámetros de mi circuito a esos valores de potencia y tensión de base. ¿Y qué es lo que se hizo en este ejercicio? Fíjense, en el ejercicio de la página 747, y vamos a verlo ahora rápidamente, pero ustedes después en la casa pueden ver en detalle, se expresa todo este sistema a través de un cambio de base a un circuito así, expresado en por unidad. Bueno, esto es lo que está acá es lo que yo le estaba comentando de la necesidad de expresar todo de una máquina. Dice, si se cambia la base utilizada, cambia la impedancia por unidad de la máquina a la cual yo estoy llevando a la base nueva. ¿Cómo calculo esa nueva impedancia? Bueno, en una ecuación, acá está directamente puesto las ecuaciones finales, pero en el libro, ustedes en la página esta que les mencioné, la página 746 del Rey Mora, está todo el desarrollo, digamos, de dónde salen las ecuaciones. ¿Sí? La potencia, entonces, en PU expresada en la nueva base va a ser la potencia en PU en la base dada o en la base original, multiplicado por esta relación. Potencia dada, potencia nueva, potencia en la base nueva. Tensión en PU en la nueva base va a ser calculada como tensión en PU en la base dada, multiplicada por esta relación. Y acá la impedancia en el corriente cambia un poco, por la impedancia va a ser la impedancia en la base dada, multiplicada por la tensión en la base dada, dividido la base nueva al cuadrado, por potencia en la base nueva sobre potencia en la base dada, esa relación. Y corriente. Tienen las tres variables, potencia, tensión, impedancia y corriente, en PU, todas expresadas en la nueva base. Acá hay un ejemplo que no en realidad no está relacionado a cambio de base, pero es de transformadores. Vamos a ver este, después vemos rapidito el del libro. Dice, tengo un circuito equivalente a un transformador de 100 MVA, ya tengo la potencia. Cuando me dice la potencia del transformador y sé que es el único transformador que está en la red, ¿sí? Ya tomo esa potencia como potencia base, y tiene esta relación de transformación. Se muestra en la figura abajo. Dice. Los parámetros del circuito equivalente son la resistencia en el lado de baja, la reactancia en el lado de baja, la resistencia en el lado de alta, la reactancia y la reactancia de magnetización, ¿sí? Que lo expresa en el lado primario. Y se representa el circuito en su forma por unidad usando las especificaciones técnicas nominales como base. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas nominales? La que me da acá. Entonces tengo en el lado de baja tensión, la potencia de base es esta, la tensión de base es la tensión lado de baja. Calculo la resistencia y la reactancia de base. El lado de alta tensión, la potencia es la misma, pero cambia la tensión de base. Considero ahora la tensión del lado de alta tensión de alta. Calculo la resistencia y reactancia base y expreso todos los valores de reactancia y resistencia en PU. ¿Cómo? Dividiendo el valor real que me dio como dato, por ejemplo acá era reactancia en el lado de baja 0,04 dividido valor de base en el lado de baja que es 0,635. ¿Ah? Lo mismo para la resistencia. En el lado de alta hago lo mismo, valor real dividido valor base, pero ahora dividido valor base del lado de alta. Y la reactancia de magnetización lo hago dividido el valor de base del lado primario, porque acá me está representando, estoy considerando, digamos, que la reactancia de dispersión del lado primario. En definitiva, el modelo ahora, el circuito equivalente expresado en PU, va a estar expresado de esta forma. ¿Sí? Queda expresado como un circuito de RLC, digamos, pero ahora en valores en por unidad. El sistema por unidad, dice, es una herramienta que permite construir a partir del diagrama unifilar de los datos de diferentes equipos un diagrama de impedancia sin que aparezca en forma explícita en los transformadores. O sea, sin que aparezca en forma explícita es lo que ves en definitiva, como les mostré hoy acá,
En lugar de un transformador, ves una impedancia directa, ¿sí? Que me está representando, como modelando, por ejemplo, por supuesto, un transformador, pero bueno, pero no aparece como un transformador. Es más fácil el análisis, digamos. Aplicando diferentes teoremas de cálculo eléctrico se pueden encontrar todas las otras variables. Ahí queda un sistema RLC, digamos, donde puedo aplicar leyes de Kirchhoff si quiero. Y como yo le decía hoy, se utiliza en otros campos de la ingeniería, varios campos de la ingeniería, no solamente en la parte de máquinas eléctricas. ¿Cuál sería el procedimiento que ustedes tienen que seguir cuando van a hacer un análisis de un sistema eléctrico basado en PU? Bueno, primero, elegir una potencia, una tensión base. Esa potencia y esa tensión base van a ser válidas para todo el sistema. Van a referir todo el resto de las magnitudes a esa potencia y a esa tensión. Calcular las impedancias base en las diferentes secciones, dibujar el diagrama de impedancia del circuito, resolver el problema como si fuese un circuito eléctrico por ley de Kirchhoff, digamos, todo con valores por unidad, y que después convertir de vuelta los resultados a valores reales para conocer si la verdadera magnitud de corrientes, tensiones, corrientes en amperes, tensiones en volt y demás, en el circuito completo. Vamos a ver este ejemplo rápido hasta las 11. A ver, así, este es el de cambio de base. ¿Qué tengo acá? Tengo, como yo le decía, dos generadores en paralelo alimentando una línea de transmisión, con un trafo elevador y un trafo reductor, y acá tengo una carga. Dice, las magnitudes base nuevas a las que se han de referir, todas las del sistema van a ser 5000 volamperes y 250 volt. Fíjense, ¿por qué toma 5000 volamperes acá? ¿Hay algún generador o algún transformador que tenga ese valor de potencia? ¿Está bien eso? O sea, si es un libro, calculo que sí, ¿no? Pero está bien que tome un valor base que no esté explícito en mi circuito eléctrico. A ver, ahí Rodrigo me hace una pregunta. Si tengo más de un trafo, como por ejemplo, o generador, como por ejemplo este diagrama que les estoy mostrando, ¿qué potencia tomo como base? Dice, cualquiera y todo refiero a eso. Bueno, este es un ejemplo que es un ejemplo que tal vez responda a esa duda, Rodrigo. Acá fíjese que el libro Faele Mora tomó 5000 volamperes y 5000 volamperes, no, por lo menos no veo que esté en ninguno de los elementos, en ninguna de las máquinas eléctricas, ni líneas de transmisión, ni carga que tengo en el circuito. Entonces, respondiendo a lo que me consultó Rodrigo, no hace falta que tomen necesariamente la potencia base de una máquina. Pueden tomar cualquier potencia base, ¿sí? La tensión base sí es interesante que sea una tensión base que tal vez esté en el sistema. Por ejemplo, acá tomó 250 volt y 250 volt es la salida del generador, ¿sí? Pero la potencia no, la potencia tomó 5000 volamperes porque después yo lo que hago es referenciar, normalizar todos los otros valores a ese valor de referencia. Entonces me dice el ejercicio, estos son los valores base nuevos, 5000 volamperes y 2250 volt. Para la primera máquina que es generadora, este generador, dice, se tiene respecto a su propia base, porque fíjense que acá tengo, este tiene su propia base y este tiene su propia base. En relación a la propia base de este generador, dice, la impedancia del generador en PU va a ser igual a
0,2J, que es, que es el dato que le da acá el fabricante o el problema. La potencia base de ese generador, ¿cuál va a ser? La propia de este generador. ¿Por qué? Porque este valor de impedancia está expresado en función, yo le decía hoy, de los valores nominales de la máquina. Y la tensión base de este generador va a ser 250. Lo mismo hago con el otro. La tensión, la impedancia propia de base de esta máquina va a ser 0,3. La potencia propia base de esta máquina va a ser 2000 voltampers. La tensión propia base va a ser 250 volts. ¿Ah? Pero yo tengo que llevar todos estos valores propios de esta máquina, de este transformador y de la línea, ahora a estos valores bases establecidos por unos nuevos valores de referencia. Volviendo al generador, estos son los valores propios de mi generador. Yo lo que voy a hacer ahora es llevar el valor de impedancia de esa máquina usando la ecuación, esta ecuación que les mostré acá, usando esta ecuación, expreso el valor de impedancia ahora en la base nueva. ¿Sí? Paso de 0,2 a 1 PU. Pero este 1 PU ya es expresado en la nueva base, expresado en la base de 5000 voltamperios. Lo mismo hago para el generador B. Yo le decía, estos son los valores de referencia de él mismo, digamos, y expreso ahora su impedancia a la impedancia expresada en la nueva base. Y lo mismo hago, con los transformadores, tanto para el transformador A, que es el que está al principio de la línea, a ver, ¿sí? El que está al principio de la línea. El transformador A, respecto a su base, va a pasar de 0,1 a 0,125, y debería haber para el transformador B, está acá abajo. El transformador B también paso, ¿sí?, su impedancia al nuevo valor de referencia. Y acá también está expresado el tema del pasaje de valor de la línea. De la línea a la nueva base de referencia. La potencia de la carga en valor por unidad va a ser 2500 voltampers, que son los 2500 de potencia que yo tenía acá, en la carga, dividido la potencia base, que son 5000 voltampers. A ver, que tengo acá abajo. Entonces, en definitiva, lo que me va a quedar a mí ahora como circuito de análisis va a ser lo que tengo acá. El generador expresado en la nueva base me dio un PU como impedancia. Generador 1, el generador 2, la nueva impedancia del transformador elevador, estaba en la base de 5000 voltampers y así. ¿Sí? Todo un circuito nuevo expresado ahora en la base de 5000 voltampers. Y ahí ya está pronto para el análisis. ¿Alguna pregunta? Esta es la presentación que habían visto al principio de la clase, al principio de la materia, digamos, el cursado, donde el ingeniero le había mostrado acá también conceptos de ecuaciones de cálculo de valores en PU y demás. Son, por supuesto, que son las mismas. ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas, antes de pasar al segundo tema? ¿Es complicado? Así al principio parece que algunos no necesita, digamos, con algún ejemplo. Parece complicado, pero ustedes van a ver que cuando hacen cálculos después en circuitos más complejos se facilita bastante el análisis. Bien, acá me ponen que no hay consultas por ahora.
El segundo tema que quería darles hoy está relacionado con componentes simétricas. ¿Ustedes se acuerdan de componentes simétricas? Y de todas formas vamos a hacer un rápido repaso. Bien, cuando yo tengo circuitos trifásicos, equilibrados, simétricos, donde no hay ningún desequilibrio de corriente, desequilibrio de tensiones, eh, lo que se usa para la resolución de ese tipo de ejercicios son las leyes de ¿ah? No hay ningún problema, digamos, en usar. Se cumplen esas leyes. Ahora, ya cuando tengo circuitos desequilibrados, ¿sí? Simétricos que me producen, no sé, corrimiento de neutro, corriente desequilibrada, tensión desequilibrada y demás, esas leyes de Kirchhoff no me sirven para el análisis. Y lo que tengo que usar, lo que puedo llegar a usar, y que es una herramienta bastante ágil, es lo que se conoce como componente simétrico, que fue propuesta por este señor que está acá, en el año 1918. ¿Cuál es el principio básico de componente simétrico? Bueno, es una terna. Lo que yo tengo es una sumatoria, digamos, de tres ternas equilibradas, simétricas, que en definitiva me dan un sistema desequilibrado asimétrico. Dice, vamos a leer acá, toda terna simétrica desequilibrada puede componerse en tres ternas, dice, dos simétricas equilibradas de secuencia directa e inversa y otra de secuencia homopolar. Esta es la terna de secuencia homopolar. Esta es la terna de secuencia directa y esta es la terna de secuencia inversa. Si sumo, por ejemplo, el vector BA1 de la terna de secuencia directa con el BA2 de la terna de secuencia inversa más el BA0 de la terna de secuencia homopolar, que son estas tres líneas azules acá, voy a obtener el vector BA, vamos a suponer que sea tensión en la fase A, desequilibrada, porque si yo comparo después esta tensión con la otra que sale de la sumatoria de las ternas rojas, digamos, la comparo con la tensión en la fase C, también me va a dar diferentes módulos, diferentes ángulos entre estos vectores. Entonces voy a tener un sistema desequilibrado en módulo y en ángulo, conseguido a partir de la suma de tres ternas equilibradas en módulo y en ángulo. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, ¿Sí? ¿puede agrandar el puntero? Que se ve muy chico. Si puede agrandar el puntero. Bueno, a ver que tengo, de ver dónde está eso, porque como... No está en herramientas por la duda, profe. Ahí arriba, en la esquina. Ah, no, ese es el PDF, nada que. No, no, es el PDF, por eso. O sea que este programa lo estamos, yo por lo menos lo estoy usando ahora. Anotar, capaz que acá, a ver, ahí. Eh, acá, ¿no? Puntero láser, ¿puede ser? ¿Se ve? Sí, sí, ahora se ve un punto rojo, está bien ahí. Ah, perfecto. Eh, esperen que quiero que salga este de anotaciones acá que no. Bueno, seguimos así con el puntero, con el puntero láser. Eh, no.
Para poder pasar de slide con el PDF tengo que cambiar de puntero de vuelta. A ver cómo puedo hacer. Bueno, le voy a explicar esto con... Le voy a explicar esto con el puntero y después en la próxima no voy a necesitar más. Volvemos al tema de componente simétrica. Una terna simétrica equilibrada de tres ternas me da una terna desequilibrada en módulo y en ángulo. Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Porque eso ustedes lo vieron, digamos, también en Electro. Hay nomenclaturas que se usan, por ejemplo, para la terna de secuencia directa, positiva también se llama, se usa el subíndice 1 o el D. Para la secuencia inversa se usa el subíndice 2 o el I. Y para la terna homopolar el subíndice 0. La suma vectorial de tres vectores simétricos forman una terna de tres vectores asimétricos, eso es lo que estaba diciendo, en fase y en módulo. Esto que está expresado acá en forma matricial es lo que yo lo que le conté en el slide anterior, es decir, el vector A, ¿se lleva la punta acá, la flecha? Sí, se ve, sí. Apenita se ve. Ahí. Este vector A es la suma de qué? De todos los vectores azules que ustedes ven acá. El vector BA0, BA1 y BA2. Que es lo que está, es esta primera línea que ven acá. El vector B va a ser la suma de este vector de la terna homopolar, este de la directa y este de la inversa. ¿Sí? Es lo que esta línea que ustedes ven acá. Y la otra, la C, es lo mismo, pero para la fase C. ¿Sí? Solo que está expresada en forma matricial. ¿Bien? Las componentes de secuencias, cada terna tiene su característica. Vamos a empezar a analizar la primera. La de secuencia 0 dice, todas tienen igual módulo. Eso se visualiza. Acá, digamos, fíjense, todas tienen igual módulo y todas están en fase. Entonces, el módulo de los tres vectores es el mismo. Y el ángulo también. Las de componente, las ternas de secuencia positiva, dice, son iguales en módulo, pero desfasadas 120 grados. Voy a volver en la de atrás. Esta terna, de secuencia positiva, esta, son iguales en módulo también, pero una está desfasada de la otra 120 grados. ¿Sí? Tengo la fase A, si yo considero este sentido de rotación, después tengo la fase B, después tengo la fase C. Y la terna de secuencia negativa también son iguales en módulo, ¿sí? Desfasadas, pero están desfasadas ahora, no están desfasadas 120 grados, sino 240 grados. Yo vuelvo a mirar este dibujo, ¿qué significa que estén desfasados 140 grados? Tengo la fase A y la fase B está a cuántos grados de esta. En esta terna estaba a 120, ¿sí? Pero en esta, si este es el sentido de rotación, está a 240. ¿Explico? Entonces, esa es la característica de esta terna equilibrada, que se conoce como de secuencia negativa. Estas consideraciones son importantes porque cuando yo voy a armar después la matriz de transformación, voy a tener que considerar este desfasaje que tengo. Entonces voy a decir, fíjense, ¿sí? ¿Puedes repetir de vuelta el desfasaje de la última esa? Sí, sí, sí. Voy a volver a la figura, ¿sí? Que creo que es más práctico para que ustedes lo visualicen. Voy a usar el puntero. Un segundo. Voy a repetir de vuelta el tema de las ternas. Estas son módulos iguales y igual fase. Por eso estaban una en fase con la otra. ¿Está bien? Esta, que es de secuencia positiva o directa,
tienen igual módulo y están desfasadas 120 grados, o sea, la fase B, vamos a llamarle fase, la fase B de la fase A, ¿cuántos grados está desfasado? Si yo considero este sentido de rotación. 120. Exacto. La fase C de la fase B. 120. Exacto. Ahora, en este caso, que es el caso de componente de secuencia inversa, la fase B de la fase ¿a cuántos grados está desfasado? Ah, 240 porque pega la vuelta al revés. Sigue girando en el mismo sentido. Pero la fase B está acá ahora, en la dirección de donde estaba la C antes. Claro. ¿Me explico? Sí, La sí, fase entonces, C, fíjense, la fase C está a 240 de la fase B. claro. ¿Está bien? Ahora entendí, sí. Ese desfasaje está expresado acá en forma compleja, por así decirlo. ¿Sí? La fase B 1, 0 significa homopolar, 1 significa directa y 2 significa inversa. ¿Ah? Fase A, fase B, fase C. ¿Qué te dice esta nomenclatura que parece difícil? Dice, la fase B va en la terna de secuencia positiva, por eso está el 1, va a ser igual a la fase A, al módulo de la fase A, pero desfasada en menos 120 grados. ¿Cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Fíjense, la fase B, este vector, voy a buscar el puntero. Este vector va a ser igual el módulo a este, pero desfasado en menos 120 grados. ¿Cierto? O el módulo de este en más 240, que es lo que está expresado acá. En la primera parte, en esta parte. ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Sí, sí. Ahora sí. Ok. La fase C, el otro vector, va a ser igual en módulo al vector en A, pero va a estar en menos 240 o más 120. O sea, si yo ahora veo el otro vector, este va a ser el módulo, dijimos que tiene el mismo que este, entonces va a ser el vector en A en menos 240 o el vector en A en más 120. ¿Está bien? Entonces yo, como tengo el mismo módulo para los tres vectores, puedo expresar este vector, que lo puedo expresar en función de este, y este vector lo puedo expresar en función de este. ¿Qué significa expresar en función de uno o de otro? Significa que en esta ecuación, yo puedo expresar esta columna, decir, ok, este voy a tomar como referencia el vector en A, que es el que está paradito, digamos, y voy a decir que el vector en B va a ser el mismo vector, pero desplazado en menos 120 grados. Y este vector va a ser el mismo vector A, pero desplazado en menos 240. ¿Sí? Y acá no hace falta que haga nada, porque son los tres en esta columna. Los tres están en la misma dirección y los tres tienen el mismo modo. No hace falta que lo exprese así. En el de secuencia negativa, puedo hacer lo mismo que hice en esta columna del medio, puedo decir, tomo como referencia el vector A, que está paradito, que está acá, digamos, que bueno, está inclinado acá, pero no importa. Y decir, el vector en B, este vector va a ser el vector en A, pero a menos 240,
a menos 240, y el vector en C va a ser el vector en A, pero a menos 120. Y todo ese análisis está acá, fíjense, en esta matriz. Y la primera columna dejo como está, porque como yo les decía, están en fase en el mismo módulo. Y la segunda columna expreso. Acá se acuerdan que estaba esto, acá estaba este vectorcito, vector en B, en esta parte donde aparece el operador al cuadrado. Ahora les voy a mostrar qué significa la cuadrada. Y acá estaba vector en C. ¿Ya? Entonces fíjense que dejo todo en función de acá del vector en A de secuencia positiva y acá del vector en A de secuencia negativa. Y el operador A que aparece ahí es un operador igual al operador J, que todos conocen de número complejo. ¿Qué hace el operador J de número complejo? ¿Para qué se lo usa, digamos? Para expresar qué. 90 grados de fase, o sea. Exactamente, que el número que está multiplicando con el operador J está desplazado 90 grados del valor real, por así decirlo. El operador A cumple una función parecida, pero el ángulo de desfasaje es otro, es 120 grados. O sea que cualquier valor multiplicado por el operador A desplaza a ese vector, por ejemplo, 120 grados del de referencia. ¿Está bien? Y también después tiene su equivalencia, digamos, ¿cierto? Yo puedo expresar A como E a la menos 2/3 de pi, bueno, estos son arreglos matemáticos que se usan. Al cuadrado, a mí me va a desplazar un vector en 240 grados y al cubo me va a desplazar ese vector 360 grados, para volver al lugar donde está, digamos. ¿Ah? Acá hay algunas propiedades del operador que me sirven a mí después cuando yo voy a analizar esta parte. Esta parte es la que yo le expliqué, ya reemplazando, ya usando el operador acá para mostrar de que este vector, que era el vector B, se desplazaba en 120 grados del vector A. Bueno, acá en la ecuación 8 dice eliminando los subíndices. Como está todo expresado en función del vector A, ya directamente elimina el subíndice A porque todos tienen el mismo módulo y me queda esta ecuación 8. Dice, con la ecuación 8 obtengo vectores asimétricos, A, B y C son vectores asimétricos, a partir de vectores simétricos. Y tengo los vectores de la terna negativa, de secuencia de homopolar, los vectores de la terna de secuencia positiva y los vectores de la terna de secuencia negativa. ¿Sí? Entonces tengo la suma de tres sistemas equilibrados para obtener una terna desequilibrada en módulo y en fase. Eso esto, por ejemplo, yo lo puedo hacer cuando considero, esto es encontrar tensiones desequilibradas en base a ternas equilibradas, y acá lo que tengo en el siguiente slide es lo contrario. Calculo vectores simétricos ahora, los vectores equilibrados en función de valores desequilibrados. Lo contrario, ¿sí? A partir de valores desequilibrados, encontrar cuáles son los valores equilibrados. Tanto para tensiones como para corrientes. Bueno, ahí ya ven un ejemplo. Esto es teoría base de componentes simétricas, ¿sí? Todavía no entramos en el análisis o en la aplicación en ¿Alguna pregunta en relación a esto? Esto ustedes lo vieron, me imagino, en electrotecnia. Y la idea era un poco repasar acá el concepto antes de aplicarlo al análisis de carga desequilibrada en profundidad. Hola, Mario. Sí, Luis. Yo no sé si llegaron a ver algo en el link, pero ellos viste, con este año le dio yo creo que dejó pendiente ese tema, no sé si vieron los muchachos. Ah, bueno. Yo le estaba,
traté de llamarle a Ricardo y no me contestó, ¿viste? Pero me parece que ellos no vieron el tema bien en Bueno, profundidad, si no, pero sería, ¿viste? no, pero ahí Pero igual está, puedes- igual la teoría de Ricardo es una presentación igual que esta, ¿no? Son cualquier terna desequilibrada, ¿no? Uno la representa por una terna simétrica, una inversa y más una homopolar si hay un desequilibrio donde ustedes tengan el BO', cuando aparece el BO', aparece la homopolar, ¿viste? Si no hay desplazamiento y hay desequilibrada la terna, es por una directa más una inversa. Pero me parece que ellos no llegaron a ver eso. bueno, está bien. Entonces me avisan, me tienen que avisar ahí por el chat. Se subió un TP, pero no se tomó, me pone David. Eh, Perfecto, no hay drama. Lo estamos viendo ahora. Generalmente esto ocurre paso porque como se da a veces en el electro, este año sí es un año que no es típico. Intenta hacer un repaso, pero no hay drama. ¿Se entendió esto? ¿No se entendió? ¿Quiere que le vuelva a repetir? Lo importante que ustedes entiendan es, como les vengo repitiendo, que ustedes, cuando tienen sistemas donde tienen corrientes desequilibradas, el cálculo es más complejo y facilita mucho usar los criterios, los conceptos de compatibilidad. Ustedes van a obtener los valores de esas corrientes asimétricas, desequilibradas en ángulo y en módulo a través de sumar corrientes que sí conocen porque son equilibradas y son simétricas. Están desfasadas a 120 grados, digamos, una de la otra. Solo que se dividen en tres ternas, una homopolar, una de secuencia directa y una de secuencia inversa. Bien, vamos a analizar los casos particulares de carga desequilibrada que yo tengo, que me aparecen en los transformadores. Yo tengo dos casos, básicamente. Esto es un transformador estrella-estrella, en ambos casos, donde no tengo neutro, y tengo dos casos particulares de carga desequilibrada. A la izquierda tengo una carga monofásica y a la derecha tengo una carga bifásica. ¿Sí? Estas cargas desequilibradas me van a producir que las corrientes en el primario se desequilibren y haya flujos desequilibrados en el núcleo que no son características que uno busca, digamos, que existan. Vamos a estudiar el primer caso, este caso. ¿Sí? Tengo entonces un transformador, conexión estrella-estrella, con carga desequilibrada. El núcleo está representado acá en la figura, voy a buscar el puntero láser. Esto es la estructura del núcleo, así tengo tres columnas, dos yugos, digamos. Una primera columna estaría acá sobre la fase R, otra columna sobre la fase S y otra columna sobre la fase T. Entonces yo lo que hago acá es decir, bueno, por la ley de Kirchhoff, yo sé que en el primario esta corriente más esta tiene que ser igual a cero. Y por las leyes de Kirchhoff para circuitos magnéticos, yo sé que la sumatoria de la fuerza magnetomotriz tiene que ser igual a cero en cualquier circuito cerrado. Entonces yo analizo el primer circuito, que es este, verlazo, y digo, IR1 por N1, ¿no? ¿Qué me siguen acá con esta ecuación? ¿Sí? IN1 por R1, acá no hay fuerza magnetomotriz porque no hay circulación de corriente. ¿Sí? Vengo por acá y subo por esta columna, pero acá tengo las corrientes en sentido contrario, entonces menos I de carga por N2, acá tengo una corriente de carga que circula por esta bobina, y sigo por arriba, menos IS1, la corriente en la fase S, por N1. Tiene que ser igual a cero. Si voy por el segundo circuito, que es el que va por el brazo de afuera, voy a tener
IR1 por N1, o sea, la fuerza magnetomotriz acá en este brazo. Vengo por acá no tengo corriente, entonces no hay nada, no hay caída acá. Y acá sí, acá tengo IT1 por N1, que también tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende este análisis que estoy haciendo de seguir los circuitos? Para obtener estas ecuaciones. ¿Sí? Bien. Si yo digo que el número de bobinas es igual, tanto para el primario como para el secundario, yo puedo simplificar directamente esta ecuación. ¿Sí? Me va a quedar esta ecuación que tengo acá abajo. Entonces ya tengo una ecuación de Kirchhoff de corrientes, más estas dos ecuaciones también ahora de corrientes. Voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Que es lo que tengo acá abajo, izquierda abajo. La solución de estas ecuaciones me va a tirar esta solución. La corriente en la fase R del primario va a ser igual a 0,33 veces la corriente de carga. La corriente en la fase S del primario, va a ser menos 2/3 de la corriente de carga, y la fase T va a ser igual a 0,33 veces la corriente de carga. ¿Sí? Que yo la volví a escribir acá en este otro slide. ¿Qué me representa esto físicamente en la máquina? Bien. En el primario tengo una sumatoria de flujos acá, que como solo tengo circulación de corriente en este bobinado y nada en este, el flujo resultante, ¿sí?, va a ser 3,3% del flujo total. En la columna tengo circulación de corriente en esta parte, dada por 2/3 de la corriente de carga, y tengo el 100% de la corriente de carga en este bobinado. Pero la diferencia de las dos, sigo teniendo un flujo magnético resultante en esta columna. Y en esta pasa lo mismo, porque tengo solamente circulación de corriente en el bobinado primario, no en el secundario. No hay compensación de flujo. Entonces, en definitiva, tengo un flujo resultante en las columnas que se conoce como flujo homopolar. ¿Ah? Ese flujo homopolar no es un flujo que me produce pérdidas a mí en la máquina, porque es un flujo que me produce, entre otras cosas, calentamiento de máquina, corrimiento de neutro y demás. Y hay que de alguna forma evitarlo. ¿Cómo se evita esto en la práctica? Se coloca entre el bobinado, acá abajo a la izquierda, ahí, acá abajo, tengo el bobinado anterior, pero ahora en el medio, un bobinado en triángulo, en delta, conectado específicamente para generar un contraflujo, digamos así, que me compense este desequilibrio. ¿Ah? Entonces, fíjense, si yo vuelvo a dibujar acá, en este dibujo, ahora ya considerando el bobinado terciario, que es esta espira y esta espira, ya no tengo fuerza magnetomotriz resultante. Entonces compenso, digamos, en cierta forma, este flujo homopolar que me apareció, debido a la carga desequilibrada que estoy alimentando con ese factor. Si llevo esto al análisis de grupos de conexión, digamos, de transformadores, puedo decir que la conexión estrella-estrella me genera flujo homopolar en las columnas, como quedó demostrado acá en este análisis, ¿sí?, con los inconvenientes de calentamiento, porque se cierra, digamos, el flujo que me sobra, por así decirlo, se cierra a través de la cuba y que está en la máquina. Ya en una conexión estrella-estrella terciario, que es este dibujo que está abajo a la izquierda, el terciario anula el flujo homopolar, entonces es una conexión habitual o adecuada, digamos, para alimentar este tipo de cargas desequilibradas, monofásicas, digamos. La conexión terciario-estrella también es adecuada, y la conexión estrella Z también es una conexión adecuada, porque ninguna de estas otras presenta el problema de flujo homopolar.
Bien, eso es en relación al análisis de una conexión de transformador estrella-estrella. ¿Qué pasa cuando tengo una conexión estrella-triángulo? ¿Sí? Fíjense que ahora mi secundario está en triángulo y mi carga a alimentar es monofásica. También es desequilibrada. Y por lo tanto va a haber un desequilibrio de corrientes. ¿Ah? Yo voy a tener que calcular, a ver cuánto es. Acá aplico directamente, fíjense que en el primer análisis en este análisis de acá, no hizo falta aplicar componente simétrica, directamente analicé con leyes de Kirchhoff, esta primera ecuación, y acá analicé con las leyes de Kirchhoff, pero para circuito magnético, con lo cual encontré una solución al problema, resolviendo este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Acá en este otro caso, se complica un poco ese tipo de resolución, por lo tanto voy a hacer uso de la teoría de componente simétrica, cuyas ecuaciones fundamentales están expresadas acá en la ecuación 11. ¿Sí? Para corrientes, yo le decía hoy que, voy a volver un poquito acá, que estas eran las ecuaciones fundamentales para tensiones, y el mismo análisis se puede aplicar para el análisis de corrientes. Entonces, en este caso, voy a tener que ver qué corrientes aparecen acá en esta matriz para este tipo de conexión. Entonces, ¿qué tengo en el secundario? Tengo las corrientes de fase, la corriente IST, que es esta. A ver, voy a usar el punto de vista. Esta corriente de fase va a ser igual a ¿qué? IST, va a ser igual a ITR. ¿Sí? Que viene acá y en relación a esta corriente va a ser la mitad. O sea, IST va a ser igual a ITR, va a ser la mitad de IRS. ¿Sí? Ya en las corrientes de línea, la corriente de línea ILR va a ser igual a la corriente de carga, todo expresado en esta ecuación acá. Va a ser igual a menos la corriente de línea ILS. ¿Ah? La corriente de línea en la fase 3 es cero, porque no hay carga conectada. Esta corriente es cero, fíjense. Entonces, con este análisis de corriente en el secundario, observo las ecuaciones de componente simétrica y digo, ok, esto se anula, esto es cero, esto es cero. ILS, yo dije que era menos I de carga, entonces voy haciendo todo un análisis y voy reemplazando corrientes en las ecuaciones básicas de componente simétrica para que me quede después, en definitiva, todo en función de las corrientes de fase de mi transformador. Esta última componente, que era la componente homopolar, fíjense, yo dije que esto era cero. Eso me va a quedar. Esta es la componente de fase así, sin reemplazar ningún valor. Pero no tiene sistema homopolar. ¿Por qué no tiene sistema ¿Por qué no tiene componente homopolar esta corriente? Porque esta es cero. ¿Estamos de acuerdo? La corriente de línea en la fase T. La corriente de línea en la fase S y la corriente de línea en la fase R, ¿cómo son? Según lo que yo escribí acá. Inversas. Exacto, ¿sí? Son iguales en módulo e inversas, entonces se anulan. Entonces directamente esta componente homopolar de la corriente no existe. Y si no existe componente homopolar, ¿qué significa en base a este análisis que estábamos haciendo? ¿Qué significa físicamente en la máquina? Yo no tengo esta componente. ¿Cuál era el problema que me traía justamente el tema de flujo homopolar? Habíamos dicho que había calentamiento, que había corrimiento de neutro. Desequilibrio. No, desequilibrio hay porque vos tenés una carga desequilibrada conectada en el secundario del transformador, que es una carga bifásica nomás. Pero al no tener componente homopolar, ¿se acuerdan que acá en el caso anterior sí teníamos? Y la eliminábamos colocando justamente un bobinado en triángulo, ¿sí?
conectar este bobinado en triángulo, se eliminaba la componente homopolar y desaparecía, digamos, lo que reducíamos, lo que era calentamiento de máquina y corrimiento de neutros. Entonces, cuando yo no tengo esta componente homopolar, que es el caso de transformadores con conexión estrella-triángulo, se espera de que no tenga calentamiento ni corrimiento de neutros debido a que no existe esa componente. Sí van a existir estas otras dos, la corriente directa de línea del secundario y la corriente inversa de línea del secundario. Voy a pasar al siguiente slide. Fíjense, esta componente entonces no existe porque esta era cero, tengo carga conectada a esta fase y estas dos fases son inversas, son de igual magnitud pero en sentido contrario. La corriente directa de línea va a estar dado ahora por esta ecuación. Fíjense que estas dos ecuaciones yo las obtengo volviendo en un slide anterior, de esta primera y de esta segunda. ¿Cómo? Reemplazando acá, esto yo le decía que se anula y esto también se anula, entonces me quedan solamente estos dos términos. ¿Sí? Me quedan este término y este. Y reemplazando acá esto por la corriente de carga, por ejemplo, y dejo todo en función de la corriente de carga. Acá aplico las propiedades de la operadora, que era la que yo le había mostrado en la teoría de componente simétrica. En definitiva me dice que la componente de corriente directa de línea va a adoptar este valor y la componente inversa de línea va a adoptar este otro. Todo en función de la corriente de carga. Si es el mismo caso este. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a volver a este caso, tengo la corriente directa de línea y la corriente inversa de línea, calculadas acá en el secundario de la máquina. ¿Sí? Todas expresadas en función de esta corriente de carga, que es la que yo conozco. Ahora lo que tengo que hacer para conocer el desequilibrio que voy a tener adentro del triángulo es meter o considerar la relación que hay entre estas corrientes de línea y estas corrientes de fase. ¿Cuál es la relación entre esas corrientes? ¿Cuál es la relación entre corrientes de línea y corrientes de fase? O tensiones de línea y tensiones de fase. Raíz de 3. Entonces, lo que tengo que hacer para considerar o para calcular ahora las corrientes dentro del triángulo es considerar de que la corriente de fase van a ser raíz de 3 veces, o van a ser la corriente de línea dividido de raíz de 3. ¿Sí? Además de los desfasajes angulares que voy a tener. Entonces, la corriente de fase IRS, es decir, esta corriente de fase, está dentro del triángulo, va a ser la directa, RS, va a ser la directa de línea dividido raíz de 3. Esta corriente directa de línea yo la había calculado en el slide anterior y la dejé expresada en función de la corriente de carga. Y la corriente inversa va a ser la inversa de línea dividido raíz de 3. Y también había calculado en el slide anterior la corriente inversa de línea. Solo que ahora lo que hago es dividir por raíz de 3. Entonces tengo la corriente directa de fase RS y la corriente inversa de fase RS. ¿Cómo hago para conocer la corriente real desequilibrada en la fase RS? Si tengo la directa y la inversa y sé que la homopolar es 0. Está la ecuación ahí abajo. ¿Cómo hago para conocer la corriente desequilibrada en la fase RS? Si conozco, calculé acá, digamos, la corriente directa y la corriente inversa de esa fase. Y sé que la homopolar es 0 porque es lo que hemos calculado primero, digamos.
Exacto, Federico. Está expresado acá, le decía, está acá abajo en la ecuación, fíjense. Sumo. ¿Qué es lo que decía, qué es lo que dice la teoría de componente simétrico? Calculo un vector o un sistema desequilibrado a través de la suma de sistemas equilibrados. Esos sistemas equilibrados se llaman inversa, directa y homopolar. Entonces yo tengo acá la corriente directa en la fase RS, más la corriente inversa en la fase RS, más la corriente homopolar, que es cero, que yo sé que calculamos, me va a dar la corriente en la fase RS, ¿sí? Que toma este valor, 2/3 de la corriente de carga. Para calcular las otras corrientes, que son las ST, hago el mismo procedimiento, ¿cierto? Calculo la directa y la inversa. Siempre, esta división de dividido raíz de 3 es porque lo que hago es considerar la relación de fase y línea. Y el cálculo de esa corriente de vuelta va a ser la componente directa más la componente inversa. Me da ese valor de corriente. Pero acá ahora dice, hay que dividir por 2 por ser la mitad de IRS. ¿De dónde sale eso? Del primer análisis que planteamos acá. ¿Sí? De esta ecuación. Es decir, bueno, esta corriente que pasa por la fase T viene, da la vuelta, pasa por acá, es la misma que la que pasa por la fase R, pero en relación a esta corriente que es la que está pasando, digamos, alimentando la carga, es la mitad. Entonces, la corriente IST y la ITR, que son las corrientes de fase, siempre tengo que dividirla por 2 en relación al valor de IRS. Es lo que está expresado en esta parte. Acá. Y una vez que calculo la corriente en la fase ITR, esta es igual a la de la fase IST. Y ahí tengo ya los valores de las 3 corrientes desequilibradas dentro del triángulo del transformador, provocadas por alimentar esta carga bifásica que tengo acá, conectada entre las fases R y la fase S. Acá tengo la suma de las 3 corrientes, la de la fase IRS, esta corriente, la ST y la TR. Este caso es un caso inverso de análisis, donde ahora mi triángulo está en el primario y mi estrella en el secundario, y alimento también una carga bifásica. De vuelta, escribo acá las ecuaciones de componentes simétricas, las ecuaciones fundamentales, básicas, y analizo el secundario. En el secundario que tengo, digo, la corriente de carga va a ser igual a ¿qué? La corriente en la fase L, de línea, va a ser igual a la corriente en la fase de línea, corriente de línea, perdón, en la fase R', menos la corriente de línea en la fase S'. Y la corriente de línea en la fase T' va a ser cero, no hay carga conectada en esta fase. Entonces, en esta ecuación general de componentes simétricas, yo elimino, voy a poner el puntero láser, elimino este término y este término, porque ya veo acá un sistema que no tengo corriente en la fase T. Y estas otras corrientes, bueno, las dejo en función de la corriente de carga. Que en definitiva me va a quedar de vuelta. Sistema homopolar, no voy a tener sistema homopolar porque en esta fase no tengo carga y estas dos son iguales y opuestas. Si no tengo sistema homopolar, no voy a tener los problemas, no debería tener los problemas de neutro. La corriente directa la calculo reemplazando con estos valores por la corriente de carga, me va a quedar